A ver. Pensemos por un momento en la lucha de clases. Seguramente nos viene a la cabeza una imagen muy concreta, ¿no? Bueno, hoy vamos a explorar una idea que, digamos, le da una vuelta de tuerca a todo eso. Una que redefine por completo quién lucha contra quién en nuestra sociedad. Y esta pregunta, esta es la que lo cambia todo. ¿Qué tal si el verdadero conflicto no es el que siempre nos contaron? La teoría que vamos a desglosar hoy sugiere algo, algo bastante distinto. Que la verdadera línea divisoria no es la riqueza, sino algo mucho más sutil, la relación que cada uno tiene con el poder del Estado. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender de qué va este conflicto de clases diferente. Después, veremos cómo una idea se expande a lo largo de la historia. Luego, analizaremos el campo de batalla, el Estado y su máxima expresión en la guerra salud del Estado. Nos detendremos en los dos caminos para el liberalismo y cerraremos con un lente sobre el poder para ver qué significa todo esto hoy. Perfecto, empecemos por el principio. Este conflicto de clases diferente y, como dice el subtítulo, no es quien se suele pensar. La idea central, de verdad, choca de frente con la narrativa más conocida. Y aquí está el corazón del asunto. Fíjense en la tabla. Por un lado, la teoría marxista, la que todos conocemos. Burguesía contra proletariado. Una lucha por el control de los medios de producción. La explotación es económica. Pero, del otro lado, tenemos esta teoría liberal clásica que propone algo distinto. El conflicto aquí es entre productores y depredadores. ¿Y quiénes son los productores? Pues cualquiera que cree riqueza. Un obrero, un emprendedor, una ingeniera, da igual. Y los depredadores, bueno, ellos no producen. Ellos usan el poder del Estado, la política, para quitarle esa riqueza a los productores. Pensemos en impuestos, regulaciones a medida, privilegios. ¿Se ve la diferencia? La explotación aquí no es económica, es fundamentalmente política. Uno podría pensar que esta es una idea nueva, moderna, pero nada que ver. Tiene una historia larguísima y fascinante. Así que vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para ver cómo fue que esta idea se fue expandiendo. Todo arranca en Francia, por allá en la década de 1810. Un grupo de pensadores, la llamada Escuela Industrialista, empieza a plantear esto. De Francia, la idea cruza los Alpes y llega a Italia a mediados del siglo XIX, donde economistas como Francesco Ferrara la adoptan. Más tarde, Vilfredo Pareto, un nombre que quizás suene más, la sigue desarrollando. Y mientras todo esto pasaba en Europa, ¡pum!, al otro lado del charco, en Estados Unidos, en los años 30, estaba pasando algo muy parecido. Figuras como William Leggett, de la corriente jacksoniana, estaban diciendo prácticamente lo mismo, pero con sus propias palabras. Bien, ya tenemos la teoría y su historia, pero ¿cómo se ve esto en el mundo real? ¿Dónde ocurre esta lucha? Bueno, el campo de batalla es siempre el mismo, el Estado. Y aquí tenemos algunos ejemplos históricos que lo ilustran muy bien. Pensemos en la Guerra Civil Americana. Un pensador de la época, Gustave de Molinari, la interpretó no solo como un tema de esclavitud, sino como un conflicto por los aranceles. ¿Por qué? Porque sus aranceles protegían a los industriales del norte a costa de los agricultores del sur. Otro caso, en la época de Andrew Jackson en Estados Unidos, William Leggett hablaba de la nobleza del papel moneda. Se refería a los bancos que tenían el privilegio, otorgado por el Estado, de emitir dinero sin competencia. Y en Italia, los economistas de la época describían a su propio Estado como, básicamente, una red de depredadores que desviaba dinero hacia sus amigos, industriales protegidos, sindicatos con poder. En todos los casos la dinámica es la misma: usar el poder político para beneficio propio. Y esta cita de William Leggett de esos años es potentísima. Si alguien lo duda, que camine por Wall Street, una calle de palacios. Lo genial de esta frase es que el ataque no es a la riqueza en sí, no, es a la riqueza privilegiada. Leggett estaba señalando con el dedo a una nueva aristocracia, una que no se hacía rica compitiendo en el mercado, sino, digamos, moviendo los hilos en los pasillos del poder. Y esto nos lleva a una palabra clave en todo este análisis: plutócrata. Ojo, que no es sinónimo de persona rica o capitalista. Un plutócrata, según lo definía gente como William Graham Sumner, es algo muy específico. Es una persona rica que usa al Estado como un arma, o como un escudo, para defender su posición en el mercado y, sobre todo, para evitar los riesgos de la competencia.
Esta distinción es de verdad la clave de todo. La crítica no va dirigida al capitalista que arriesga su dinero en el mercado abierto, que innova y compite. No, la crítica es contra el plutócrata. El capitalista busca ganancias mediante el intercambio voluntario. El plutócrata busca privilegios políticos. El capitalista abraza la competencia. El plutócrata le tiene pánico y usa el Estado para eliminarla. Son dos figuras completamente opuestas. Bueno, si el Estado es el campo de batalla en tiempos de paz, ¿qué pasa en tiempos de guerra? Ahí es donde todo se lleva al extremo. La guerra es, por así decirlo, la apoteosis del poder depredador. La guerra es la salud del Estado. Esta frase de Randall Bourne es brutalmente certera desde esta perspectiva. Pensemos un segundo. Durante una guerra, el Estado crece de forma exponencial. Más impuestos, más control, más poder. Y todo ese poder y esos recursos se concentran ¿dónde? En manos de la clase política y sus aliados. Y claro, nunca hay que olvidar el costo humano. El político y pensador británico John Bright lo dijo sin rodeos. La guerra es, básicamente, una concentración de todos los horrores, atrocidades y crímenes de los que somos capaces. Y lo peor es que muchas veces quienes inician estas guerras son los que menos sufren sus consecuencias. De hecho, la llamada Escuela de Manchester en Gran Bretaña tenía una forma muy gráfica de explicarlo. Decían que la sociedad se dividía en dos: las clases pagadoras de impuestos, o sea, los productores, y las clases consumidoras de impuestos. ¿Y quiénes eran estos últimos? Pues los que se beneficiaban de la guerra y del imperio. La aristocracia con sus cargos en el ejército, la burocracia colonial, ciertos empresarios que querían protección militar para sus negocios en el extranjero. Para este grupo la guerra no era una desgracia, era una oportunidad de negocio, financiada con el dinero de todos los demás. Ahora, hay que ser justos. No todo el pensamiento liberal era así de monolítico. Dentro del liberalismo hubo, y hay, una división muy profunda sobre este tema, sobre todo en política exterior. Básicamente, había dos caminos. Por un lado, el camino de la no intervención. Gente como Richard Cobden o el mismo John Bright que acabamos de citar. Su lema era paz, reducción de gastos y reforma. Creían que la mejor política era comerciar con todos y no meterse en las guerras de nadie porque la guerra era la herramienta favorita de la clase depredadora. Pero había otro camino, el de difundir la libertad por la fuerza. Aquí encontramos a pensadores como Thomas Paine o incluso John Stuart Mill, que argumentaban que los países libres y poderosos tenían una especie de deber, un deber de usar su poder para liberar a otras naciones, incluso si eso significaba ir a la guerra. Dos visiones del liberalismo totalmente opuestas. Ok, hemos recorrido bastante. Historia, conceptos, ejemplos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el punto de todo esto? Bueno, la idea es que esta teoría nos da una nueva herramienta, como un par de lentes distintos para mirar el mundo y analizar el poder. Si tuviéramos que resumirlo todo en una sola idea, sería esta: la historia no es tanto una lucha entre clases económicas, como ricos contra pobres, sino una lucha entre la clase productiva y la clase política, una lucha entre los que crean y los que usan el Estado para apropiarse de lo creado. Y con esto llegamos a la pregunta final, una pregunta que queda abierta. Si nos ponemos estos lentes, los de productores contra depredadores, y miramos nuestro mundo hoy mismo, ¿qué es lo que vemos? Cuando se aprueba una ley, una nueva regulación o se inicia un conflicto, la pregunta sería: ¿quién se beneficia realmente? Es solo una perspectiva, claro, pero es una que, sin duda, cambia la forma en que entendemos el poder. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis.